Hermanos, pues se me ha dado el tema que vamos a presentar, y es: la oración es una herramienta divina para superar las dificultades. Y eso es una gran realidad. Es importantísimo tener que someternos a eso que parece que es tan difícil, pero que es tan maravilloso, la oración. Y allí podemos ver nosotros, primer libro de Reyes, capítulo 19 al 21. Partieron él de ahí y halló a Eliseo, hijo de Besad, que estaba con 12 yuntas de bueyes, con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejándolo él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mis padres y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. ¿Y qué hizo? Dice: con el arado de los bueyes los coció, y coció la carne y lo dio al pueblo que estaba alrededor de él. Hermanos, tenemos aquí un caso tremendo. La crisis estaba llegando y Elías ya había sido avisado que iba a tener que partir de esta tierra. Pero el caso era: ¿quién iba a ser el sustituto? ¿Quién iba a ser el que iba a quedar? Y Elías empezó a buscar, ¿verdad? Y llegó a ese lugar donde estaba Eliseo arando 12 yuntas de bueyes. Era un hombre que tenía todo. Era un hombre que no necesitaba nada. Y llegó Elías, y cuando lo vio se le acercó. Pero mi pregunta es: ¿por qué sería que no habían otros hombres, que no habían otras personas antes de Eliseo? ¿Por qué se fue directo a Eliseo? ¿Quién sería el que le iluminó, le dirigió a Elías para ir a buscar a Eliseo? Y ahora cuando llega no le habla ni nada, sino solo le tira el manto. Y ese manto, después que volvió otra vez en sí Eliseo, se fue a seguirlo. Y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes? ¿Qué te he hecho? Y le digo: solo déjame ir a besar a mi padre y yo me voy contigo. Estamos hablando de esto por el poder que hay en la oración. Elías era un hombre que oraba, un hombre sometido a todo, a pesar de todo, de todos los milagros y todo. Llegó a humillarse hasta comer la comida que le llevaban los cuervos. Era tremendo hasta dónde había descendido Elías en su trabajo para con el Señor. Y aquí vemos que Eliseo, con solo el manto que fue tirado, se fue detrás de él. Todos sabemos. Y se fueron. Y ahora piense, Eliseo no sabía de oración, no sabía de nada, pero ahora veía a un Elías orando, veía a un Elías haciendo milagros, a un Elías trabajando, abriendo el Jordán, haciendo cosas grandes. Este hombre se enamoró de lo que Elías hacía. Y esto es algo que nos tiene que motivar a nosotros. Pues si Elías
de aquel de ser un arador, un trabajador del campo, cambia. O sea, ¿qué sería lo que pasó ahí? La unción de Elías, su oración hizo que tuviera una unción poderosa, grande, milagros de toda clase. Y ahora vemos que eso le encantó a Eliseo. Y Eliseo andaba por un lado y por otro y mirando lo que Elías hacía. Y de repente le quedé de aquí porque voy para el Jordán. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Ahora, ¿y por qué no quería apartarse de él? Había hallado algo bueno. Y eso es lo que podemos ver nosotros con las personas que oran. Es que hay algo maravilloso. La gente viene. Aquí tenemos un testimonio de Gille Ávila, por decir algo. Un hombre, que ese hombre cuando estaba predicando y hacía llamamientos, cantidades de gente en el altar. Y otros predican y predican bonito, de homilética, de hermenéutica y no sé qué cosa, y nadie acepta. Está bien, yo no estoy en contra de eso, pero estos hombres oran. Un amigo mío que se llama David Aymon, este hombre se encontró con Gille por ahí y entonces dijo que si se iba con él unos días, y se fue con él. Y cuando estaban en la campaña y vinieron en la noche, después de que cenaron, se fue a orar Gille, y él se fue a la par de Gille. Cuando iban con 2, 3 horas ya se levantó porque no aguantaba y se fue, y se fue a acostar un rato y se durmió, y cuando se despierta Gille estaba orando todavía, y se fue a orar otro rato y se volvió a cansar y se volvió a acostar. Y pasó toda la noche Gille orando, y él lo que hizo mejor fue irse, porque dijo, aquí no. O sea, hombres como esos, ¿qué fue lo que hizo que estos hombres tuvieran esa bendición de ganar almas para el Señor? Esa bendición de que se sanaran los enfermos, esa bendición de que hubiera gente con ganas de llevar ese evangelio adelante. ¿Qué es lo que hace? Es la oración. La oración cambió la vida de Eliseo, cambió la vida. Y ahora vemos a un hombre que dice en 2 de Reyes 2, 6, 11, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues, y fueron ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un y a otro lado, y pasaron en seco. Oiga, qué tremendo. El manto era lo que representaba el poder que Elías tenía. El manto fue el que envolvió a Eliseo. El manto fue el que tocó las aguas y se abrieron las aguas. Y ahora pasaron en seco. Aquellos hijos de los profetas quedaron impresionados. ¿Por qué? Por el poder que había. Y eso es, hermanos, lo que está haciendo falta hoy, es esa unción, ese poder. Tenemos que buscar más el rostro del Señor. Veamos ahí como el tema que tenemos. Dios bendice a hombres que siempre están ocupados en las cosas del Señor. Dios bendice a los hombres que siempre están ocupados. Y aquí vemos a un David
Mire, Moisés, Mateo, Pedro, a sus hermanos, todos ellos, o sea, trabajando en la obra del Señor, buscando el rostro del Señor. A veces hacemos tantas cosas por otro lado y a veces no nos funciona. Y lo que funciona y nunca ha fallado es la oración. Cuando nosotros oramos, cosas grandes suceden. La oración es la base para poder acercarnos a Dios. Por eso el Señor dijo, orar sin cesar. Tenemos que orar. Y ahí tenemos también el Padre Nuestro, que les tenía que enseñar a orar. Ahora, veamos un poquito esto. Aquí tenemos nosotros que... Casi no veo. A ver. O sea, alabado sea Dios. Ahí vemos que vamos a ver el Eliseo. Su nombre significa mi Dios. Gracias. Regularmente Dios le llama cuando las circunstancias del mundo están en crisis, como en el caso de Elías y Eliseo. Dios llama a hombres cuando hay grandes necesidades, como la que tenemos nosotros hoy. ¿Qué irá a pasar con la iglesia? Claro, sabemos que hay un arrebatamiento, sabemos que hay un momento donde el Señor va a sonar la trompeta y vamos a salir, pero no todos. Y este es el trabajo de nosotros ahora. Trabajo de aquel que ora, aquel que busca el rostro del Señor, debe ser cumplir con la gran comisión. La gran comisión nos manda y nos dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas. Y yo estaré con vosotros todos los días. ¿Qué necesitamos? La presencia de Dios todos los días. Necesitamos ese poder. Las cosas van a cambiar, las cosas van a ser diferentes y no hay ningún arma, no hay nada con que nos podamos enfrentar sino con el poder de la palabra. Amén. Con el poder del Espíritu. Esto no es profesionalismo, esto es de búsqueda, de meternos a buscar el rostro de Dios. Todo lo que viene, no crean que va a ser fácil. Lo que está sucediendo, lo que se está dando ya, es terrible lo que viene sobre todo. Y la persecución viene sobre la iglesia. ¿Qué irá a pasar? Yo me preocupa. Yo vengo viendo una iglesia desde allá, desde el 82. Una iglesia de fuego, una iglesia de poder, una iglesia que costaba irse de los templos. Porque ahí se iba uno cuando un niño aparecía diciendo el Salmo 119 de memoria. Y era tremendo que hay gente orando, clamando. Era tremendo lo que se vivía en aquellos días. Todos los días había culto y a uno le hacía tarde para llegar otra vez al culto el siguiente día. Pero llegamos al 2000 y del 2000 como que cambia todo. Y la iglesia empieza, ahora lo que cuesta es que llegue la gente, no es que se vaya. Porque ha cambiado, como que pasamos de la iglesia de Filadelfia, que era lo que representaba hasta el 2000, y de ahí hemos entrado a la iglesia de la Odisea. Una iglesia donde dice que todo lo tiene, que todo lo puede, pero no tenemos a veces nada con el Señor. Esperamos mejorar. Ahora veamos entonces, asumir los principios del carácter de Eliseo es un poco serio. Ahora, Dios bendice al hombre o al cristiano dispuesto. Dios bendice al hombre dispuesto. Y eso es lo que está faltando en las iglesias, en la iglesia. A veces tenemos bastantes personas, pero no hay disponibilidad. No hay quien vaya, no hay quien evangelice, no hay quien ore, estamos pasando una crisis terrible.
Y si no, piense, ¿qué es lo que el Señor, para qué estamos aquí nosotros? Dios nos ha creado para su alabanza, Dios nos ha creado para que busquemos las almas. Pero ¿cuántas almas evangelizamos diario? ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? Y estos son los fenómenos tremendos, los problemas que tenemos, que la iglesia no está metida donde debe estar. Ahora Dios bendice al cristiano dispuesto. Ahí vemos, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Y ahora vemos qué pasó con Eliseo. Solo se acercó y le echó el manto y se fue detrás de Elías. Solo eso. No hizo más. Hay más. Elías le dijo: no, quédate, yo no te estoy llamando, en otras palabras, no te necesito. Pero ese se fue. Él no le importó nada de todo eso. Él sentía algo. Y el evangelio es de sentir. El evangelio es de vivir la palabra. Él sintió ese manto de Elías. Es el manto que nos falta a nosotros. Ese manto divino fue el que le cayó a Eliseo y dejó todo. Era rico, era todo, pero ahora dejó y se fue tras de un hombre que ni lo conocía. ¿Hasta dónde llega la oración? ¿Hasta dónde llega la unción de una persona? Tremendo. Ahora, ahí vemos que dejando todo se fue. ¿Qué pasó? De hombre opulento, muy rico, a un criado. A eso fue el llamado. A eso iba Eliseo. Él era rico, él era poderoso, tenía todo, pero ahora deja todo y ahora se va a hacer un criado. El hombre que es tocado por Dios no le importa nada de lo que digan, porque para él lo importante es lo que sienten, no lo que dicen. Sentir la presencia de Dios, sentir el poder de Dios es lo más hermoso que puede haber. Y este hombre andaba lleno del poder de Dios. Este hombre andaba lleno de la gloria de Dios. Y andaba detrás de Elías. Elías le: quédate aquí porque voy para el Jordán. Pero él decía: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y eso es la parte, eso es lo que tenemos que luchar, hacer en estos últimos días. Hacer que la gente responda, hacer que la gente nos siga. Amén. Tenemos, pero algo está faltando para que no nos siga nadie. ¿Por qué casi no nos oyen? ¿Por qué es que la gente mejor desea otras cosas y no las cosas del Señor? Dios utiliza hombres trabajadores. Eso es lo que Dios busca, hombres trabajadores. No hombres que solo deben sentar a la banca, pero al mismo tiempo ni ellos tienen culpa, porque ellos llegan con ganas de servir al Señor, pero allá hay en una iglesia muerta que no le enseña, que no ora, que no ayuna, que no hace nada, y lo que hacen es acostumbrarlos a sentarse en la banca. La iglesia que tenemos hoy llega a la banca, se va para la casa, vuelve a la banca y se va, y ahí está. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nosotros tenemos que mejorar, buscar, luchar, orar por esta situación. Como que el manto de nosotros no nos sirve, como que el manto de nosotros no tiene nada. Y es ahí donde tenemos que ver. Yo no estoy hablando por ustedes, pero a ustedes se los digo, sino que veamos toda la gente, las personas en el mundo, las iglesias, cómo están. A mí me preocupa tremendamente esto. Y la parte es, gracias, la parte es que el tiempo se va acercando. Cada día, vean ustedes por las noticias, por todos lados, lo que pasa en México, lo que pasa en Estados Unidos, cómo están prohibiendo la predicación del Evangelio, cómo se está estrechando todo esto. Y nosotros ahorita no aprovechamos el tiempo. Tremendos. En segundo lugar,
podemos ver ahí, que Dios bendice a hombres determinados, se determinan. Ahí este hombre fue determinado y ahí dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y los terminó y se fue detrás. Mató los bueyes, quedó con todo y arado, todo quedó, quemó todo lo que tenía. Y ahora este hombre se fue detrás. Ya vimos eso. Hombres, en tercer lugar, hombres que ahora es persistente. Un hombre persistente que nada ni nadie lo va a poder detener. El hombre que ora, mire, pase lo que pase. Yo he pasado yo no es que sea un gran orador ni nada parecido, no se me equivocar, pero he luchado y me he metido como he podido. Hemos tenido pruebas tremendas, terribles, y siempre el Señor nos ha sacado adelante. Y esto es lo que estamos viendo en este caso. Ahora, como el caso de Jacob, imagínense Jacob, este hombre, podemos verlo luchando, orando, y el ángel estaba ahí, pues, con él, pero al mismo tiempo estaba la lucha, pero él no te dejó hasta que me bendigas. No te dejo. Y pasó la noche, pasó todo, y él no se levantaba porque quería la bendición. Y eso sería, esa es la parte de lo que nosotros debemos de hacer, que nosotros tenemos que ser hombres ambiciosos, persistentes. Vamos a ver, como el caso de Jacob, que este hombre era un hombre tremendo que no dejaba. Él se metió a orar y le dijo, no te suelto hasta que me da, porque había agarrado algo y algo, eso lo estaba diciendo, estaba sintiendo la gloria de Dios y le decía, suéltame que raye el alma, suéltame, no te suelto hasta que me bendiga. Y eso es lo que debemos de hacer, orar, meternos a orar, y hasta que nos bendiga nos levantamos. Pero nosotros nos levantamos rápido, ¿verdad? Ese es el costumbre que tenemos en las iglesias, y nosotros tenemos que meternos con todo. Vive Jehová, que no te dejaré. Vive Jehová, que no te dejaré. Esto es importante. Ahora, vemos ahí que tiene que ser persistente, pero tiene que ser una persona que luche por todas estas cosas. Yo voy corriendo porque me dijeron que me iban a dejar luego de acá, pero bueno, la parte es que Dios bendice a hombres ambiciosos para lo bueno, hombres que tienen ambición de cosas grandes, hombres que tienen ambición de ganar todas las almas de una colonia, tienen ambición de tener cosas grandes. Eso Dios bendice a esos hombres, y nosotros tenemos que ser esas personas ambiciosas de lo bueno, no de lo malo. Ahora, aquí hay una palabrita que pasó cuando Elías está con Eliseo. Le dice, ¿qué quieres que te deje? Yo ya voy a ser levantado, yo voy a ser quitado, pero ¿qué quieres que te deje? ¿Qué quieres? ¿Y qué dijo Eliseo? Doble porción. Imagínense, hermano, doble porción de tu espíritu. Óigame, ¿qué es lo que le está diciendo? Yo quiero ser al doble tuyo. Mire, y Elías, con tanto poder, con tantos milagros y cosas que había hecho, y el manto ese que era tremendo, le da doble porción de tu espíritu, como quien dice, yo quiero tu manto.
Qué tremendo. Y entonces, eso es lo que debemos de ver. Algunos dicen, no, yo quiero ser como el hermano, yo quiero ser como... No, hombre, tiene que ser al doble. Al doble, no solo que, bueno, yo estoy aquí, yo soy él, pero no hacemos nada. Y tenemos que hacer la obra del Señor. Dios bendice a los hombres ambiciosos de lo bueno. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado. Ya estaba diciendo de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu, o una doble. Qué tremendo, ¿verdad? Pero aquí es donde nosotros podemos ver, y en el trabajo de Eliseo, en la obra del Señor, Eliseo hizo muchos más milagros que los que hizo Elías. Muchos más milagros. Si usted ve la Biblia, se va a dar cuenta que Eliseo hizo más milagros. Hasta muerto, cuando tiraron estaba ahí el hueso de Eliseo, del cuerpo de Eliseo, y tiraron aquel muerto que iban ahí huyendo, y cuando pegó en el hueso de Eliseo, se levantó. Hasta muerto. Oye, porque la unción estaba en este hombre. Ahora, la generosidad de Dios abre las puertas a la ambición buena. Una doble porción de tu espíritu. Esa es una ambición buena. ¿Qué hubiera hecho cualquier de los de ahora en este tiempo? ¿Qué quiere que te deje? A un carro del año. Una mansión. Amén. Un helicóptero. Saber que le había pedido. Pero que él no, yo quiero una doble porción, yo quiero ser al doble de lo que tú sos. Y qué tremendo tener esa ambición de mejorar cada día. Si nosotros vamos a ver un hombre que de veras nos llena nuestra vida, entonces tenemos que también decir: Señor, hazme como este. Eso no es ser malo, no es malo, es bueno tener ambiciones sanas, de poder servir, de poder hacer cosas grandes, tener esa convicción de decirle: Señor, aquí estoy, úsame, lléname de tu poder. Hay que ponernos, hay que ir a la cruz con Cristo y crucificar la carne para que el Espíritu se mueva. Y eso solamente a través de la oración se puede hacer. Alabado sea Dios, bendito el Señor. Ahora, vemos ahí que la generosidad de Dios abre las puertas ¿a qué? A la ambición buena. A la ambición buena. La generosidad abre las puertas a la ambición buena. Entonces es importante esto, una doble porción. Y ahí vemos cómo el primogénito. También vemos ahí que este no tenía nada, era el primogénito y era uno de los despreciados, ahí según Deuteronomio 21:17, más al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondía a cada uno de los demás. O sea, a ese le vamos a dar al doble de lo que le correspondía al otro, a los demás. Entonces, hermano, nosotros tal vez seamos como ese hijo de la primogénito, pero tal vez no teníamos nada, no teníamos ni esperanza ni nada, pero el Señor nos ha levantado, el Señor nos ha sacado del lodo cenagoso, ha puesto nuestro pie sobre peñas, ha enderezado nuestro paso, ha puesto en nuestra boca cántico nuevo, alabanza a Dios. Y ahora tenemos nosotros que saber de dónde venimos y que lo que tenemos no es nuestro, sino que la misericordia de Dios nos ha dado. ¿Para qué?
para gloriarnos, sacar pecho, no, es para decirle a la gente que Cristo viene y que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso es, no hay otra cosa. Hablemos, los tiempos se están terminando, estamos ya caminando agigantadamente hacia el fin. Y ahora, ¿qué va a pasar si nosotros no sacamos la tarea que Dios nos ha puesto? ¿Qué va a pasar si nosotros no estamos en el lugar indicado? Quizás nos sintamos como ese hijo de esta despreciada. Quizás nos sintamos personas que no servimos para nada. Pero Dios toma lo que no sirve y lo hace, lo que no es útil, lo hace útil. El caso de Eliseo. Oiga, Eliseo andaba con los bueyes y los bueyes, pero ¿cómo iba a pensar Eliseo que iba a llegar a agarrar el manto y ir a golpearle a Jordán para que se secara? Lo mismo que hizo Elías. Hizo tantas cosas. ¿Cómo iba a pensar él? Si él solo podía arar y trabajar en la tierra, pero no podía otra cosa. Pero él levanta del polvo al pobre y alza del muladar para hacerlo sentar en la silla de príncipe. Nosotros tenemos que saber que somos la generación que Dios tiene para lo bueno en este tiempo. Debemos de ocuparnos, debemos de luchar, debemos de esforzarnos. Es tiempo que podamos unir fuerzas, orar los unos por los otros. Y no nos olvidemos de eso, de la oración. La oración es lo que más necesitamos. Sin oración no somos nada. Yo no sé cuántos minutos llevo ya, pero bueno. Punto 5. ¿Ah? Punto 5. Bueno, sí, el 5. El hombre bendecido por Dios es bendición para otro. Es el hombre que es bendecido por Dios, somos bendición para otro. Y eso es lo que debemos de hacer todos los días, ¿sabe? ¿A quién voy a bendecir? ¿A quién voy a bendecir? ¿A quién? Porque para eso nos tiene el Señor. Bendecir la gente que esté enferma, vamos a orar por ellos. Esa es una bendición. Se sanan. Darle ánimo a la gente. Sacarlos de ese pecado en que están y ponerlos en la presencia. Es una bendición. Y luego de eso, si tienen hambre, darle de comer. Si están desnudos, hay que vestirlos. ¿Para quién tiene Dios? Para todos. Somos nosotros. Dios nos ha levantado para eso. Y Dios no quiere que solo digamos, no, yo soy el pastor yo soy aquí, yo soy allá. No, hombre, por favor. Y a veces menospreciamos a otros. No podemos menospreciar a nadie, porque aunque pensemos que no sirve, que no es igual a nosotros, tal vez nos equivocamos, porque para Dios no hay nada imposible. Él levanta a quien quiere para ponerlo en el lugar que quiere. Lo que tenemos que hacer es ser sencillos y humildes y buscar ese rostro. ¿Qué quiere Dios que yo haga hoy? ¿A dónde quiere que vaya? Es tremendo. Y ahí vemos, Segundo de Reyes, tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas. ¿Y qué pasó? Las aguas se abrieron, igual que cuando lo golpeó Elías. La lucha de Eliseo no era otra, era el manto. Entonces, eso es lo que debemos de buscar. Nosotros tenemos que buscar la presencia. Aquí tal vez no es un Elías el que vamos a seguir, tal vez no es un Eliseo, pero está el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros. Y ese Espíritu Santo está para ayudarnos, para darnos, para enseñarnos, para capacitarnos y hacer cosas grandes. ¡Qué miedo! Cuando el Espíritu Santo está con nosotros. No tengas temor. Ahora, en este tiempo que viene, van a venir momentos difíciles. Pero ¿cómo va a ser? Se han dado casos. En otros tiempos dicen que en una iglesia estaban gozándose y cantando, y era un mover que tenían, y llegaron unos guerrilleros
y le dijeron todos con las manos arriba y le pusieron los fusiles y todo. ¿Ah? Y entonces si todos levantaron las manos, y entonces dijo, los que no quieren morir aquí, salgan. Y los que quieren morir pasen al altar. Y una cantidad de ancianos se fue a arrodillar al altar, una buena parte, y los primeros que salieron fueron los pastores, la familia, los diáconos, y todos salieron para afuera. ¿Ah? Y entonces dijeron los guerrilleros, estos son los verdaderos creyentes, a estos son los que tienen que servir ustedes. ¿Ah? Porque el caso es que a veces somos buenos cuando, ¿verdad?, estamos en lugares especiales, pero el problema es cuando estamos en prueba. ¿Cómo te vas a sentir cuando te digan, mira, ya solo te faltan unos 10 días para morirte? ¿Vas a sentir gozo? Y Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces nosotros no podemos tenerle miedo a la muerte. Eso fue lo que a mí Dios me puso, y en la guerra yo no paré. Yo me tuve que agarrar con los guerrilleros en varios lugares. En Corinto me quitaron unos equipos, pero yo prediqué la semana ahí. Entonces, pero el caso es agarrarse de Dios. Agarrarse de Dios y ponernos en las manos de Él. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Y enseñemos, hermanos. Vivamos y enseñemos, hablemos, porque lo que está haciendo falta es la enseñanza ahora. Que enseñemos la palabra. Es tremendo. Ahora, el aceite de la viuda. Veamos ahí un poquito. ¿Ah? ¿Qué pasó con Elías? ¿Ah? Elías le dijo que, porque aquella viuda estaba pobre, le estaban cobrando por los hijos, y un montón de líos que tenía. ¿Y qué hago? Y cuando le contó a Elías, le dice, ¿qué tienes en tu casa? Un poquito de aceite. Anda, consigue vasijas. Consigue todas las vasijas que puedas y pídele a todo y consigue vasijas. Y cuando ya tengas la cantidad de vasijas, el aceite que tienes, llena en la vasija. Y el aceitillo que tenía le sirvió para llenar todas las vasijas. Y ahora le dijo, véndelo y paga. O sea, eso es tener confianza en Dios. Y aquella viuda, aquella mujer, también ella confió en las palabras de este hombre. Ahorita las vasijas están vacías, pero el aceite no hay. O no hay quien las ponga. Pero necesitamos todo esto. Necesitamos un Eliseo. Necesitamos un Elías. Necesitamos tener esa fe y lanzarnos con todo. Es importante, hermano. Alabado sea Dios. Yo termino. Aleluya. Tenemos ahí, ya después de eso, la parte, la cura de la esterilidad de la tsunamita. O sea, esta mujer estaba estéril, no podía dar hijos. Pero ¿qué pasó? Cuando pasaba Eliseo por ahí, le dijo a su marido, hagámosle un lugar para que se quede, descanse. Imagínense. Y entonces el marido hizo todo esto, y luego, cuando aquella mujer pasaba, cuando Eliseo pasaba, se quedaba por ahí. ¿Y qué pasó? ¿Ah? Cuando vio que había cama, que había todo, Eliseo la mandó a llamar y le dijo, el año que viene darás a luz un hijo. Y esto es la parte. O sea, esa mujer se llenó de gozo. Se le muere después y lo resucita. O sea, no podemos nosotros estar sin hacer nada. Ahora, ahí podemos ver que yo quizás voy a evitar de leer toda esta parte donde dice que Eliseo predice los movimientos de los sirios. Eso solo voy a explicarlo. O sea que estaba en guerra los sirios con Israel. Y entonces Eliseo estaba ahí, ¿verdad? Y los sirios venían y emboscaban a Israel.
al ejército de Israel. Y cuando ellos estaban haciendo el plan que iban a hacer para caerle encima al pueblo de Israel, el Espíritu de Dios hablaba a Eliseo. Y Eliseo sabía lo que estaban pensando los sirios. Imagínense hasta dónde llega esto. Y entonces Eliseo le decía al pueblo de Israel: no pasen por ahí al ejército, no pasen porque los sirios van a hacer esto y esto y esto. De repente dijo el jefe de los sirios, el rey: ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay alguno aquí que está sirviendo de llevarle la noticia al pueblo de Israel, o sea, ir a informar? No, le dijo: ¿no te das cuenta que ahí hay un profeta? Ahí hay un hombre de Dios. ¿Ah? Que todo lo que tú dices ahí, eso se lo dice a Eliseo, y Eliseo se lo dice al rey. ¿Hasta dónde llega el poder de Dios? Hermanos, esto es algo tremendo que debemos nosotros anhelar. Ahí tenemos las citas. Jehová abre los ojos también. Por esta causa que acabo de decir, los sirios se enojaron con Eliseo y vinieron a buscar a Eliseo para matarlo, para llevarlo, ¿saber qué? Y Eliseo tranquilo. Y ahí amanece Eliseo, y cuando el criado le pega el grito: Señor mío, los sirios vienen por ti, los sirios te van a llevar, viene, está el ejército, está lleno el pueblo del ejército de los sirios. Y le dice: ¿por qué estás llorando? ¿Por qué te afliges? Y empezó: Padre, abre los ojos a este ciego, abre los ojos al ciego. Y cuando volvió a ver, empezó a ver, ya no vio el ejército de los sirios, sino que vio todo lleno de ángeles. Todo estaba lleno de... Y Eliseo no se afligía porque sabía que había alguien que lo protegía, había alguien que lo cuidaba. Y eso es la confianza que debemos de tener, que el mismo que cuidaba a Eliseo nos cuida a nosotros, pero tenemos que estar en el lugar que Dios quiere, haciendo lo que Dios quiere. De lo contrario, podemos fracasar. A veces tenemos en este tiempo muchos que están profetizando y no sale nada. Todo un montón de que hablan y nada se cumple. Pero aquí vemos la palabra de Dios, cómo Dios obra en los hombres que oran, que claman. Y esto es grande, esto es maravilloso. Solamente quiero motivarnos a la oración. Oremos, hermano. Ahora, no te preocupes que si es de rodillas, si es caminando de pie, como sea. Lo importante es andar en comunión. Yo he experimentado, hermanos, disculpen que hable de mí, pero yo voy en el carro y yo voy orando por todas las personas: Señor, sálvalos, y vamos orando. Eso es una bendición. No le da chance al diablo de meterle otras cosas. Orar, caminando, orar donde sea, pero tenemos que orar, tenemos que meditar en el Señor. Pongámonos en la presencia de Él, digámosle: Señor, aquí estamos, hazlo como tú quieras, Señor, y vas a ver la diferencia. Vas a ver que los enemigos que andan detrás de nosotros se van a avergonzar. Porque tenemos un Dios de poder, un Dios que nos ha llamado para estos tiempos. Y yo quiero decirte que si Eliseo estuviera en este tiempo, Elías estuviera en este tiempo, Moisés estuviera en este tiempo, no pudieran hacer nada, porque el tiempo de ellos era aquel. Ahora somos nosotros los que Dios tiene para enfrentarnos a todo lo que venga en este tiempo. Es usted, soy yo, a los que Dios ha escogido para enfrentarnos. No cree que es fácil. Ahorita están hasta metiendo en la cárcel en algunos países por solo mencionar el nombre de Jesús. Ahora, con todo esto de ideología de género, menciona eso y te caen todos. Ahora, y esto va para peor. Estamos viviendo en un tiempo tremendo, donde vamos a ver los niños acosados por todas estas corrientes, todas estas enseñanzas.
lo que están enseñando en las escuelas y todo, ya empezando acá, México y en todas partes. Y ahora, ¿quiénes son los que Dios tiene para liberar al pueblo? Somos nosotros. No es aquel, no es el otro, soy yo, es usted. Dios nos tiene. Somos los protectores de este tiempo. Los cristianos lavados con la sangre del Cordero, que tienen al Espíritu Santo, esos son los que Dios usa. Llenémonos de eso, llenémonos del gozo del Señor, y va a ver que no hay miedo, no hay nada, no hay nada. Además de todo eso, Dios nos ha llamado para cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que ir a ser discípulos, tenemos que buscar las almas. Hay almas que están perdidas, arruinadas, sufriendo en este momento, sufren de toda clase, de toda forma. ¿Y quiénes son los únicos que Dios tiene para este tiempo? Somos nosotros. Pero sin oración no podemos hacer nada. El arma poderosa nuestra es la oración. Así que yo los animo, hermano, que entremos. Y discúlpeme que lo he hecho casi a la carrera por el tiempo, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es animarles a seguir adelante, que podamos orar. Si usted tiene algún tiempito poco corto, auméntelo. Póstrese en la presencia del Señor. Miremos nuestra vida. ¿Cómo estamos? Entre más sencillos y humildes seamos, más nos va a bendecir el Señor. Yo quiero orar por ustedes, todos. Amantísimo Dios, en este momento, Señor, bendice todo lo que estamos en este lugar. Señor, que tú has querido que tengamos esta reflexión, que podamos, Señor, tener ese manto de poder, que podamos llevarlo adelante, Señor, que donde estemos se vean cosas maravillosas, cosas grandes, y de una vez reprendemos a Satanás, todo espíritu del diablo que estorba para la oración, que estorba para la comunicación contigo, lo atamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, y declaramos la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sobre todos tus siervos, Señor, y siervas. Bendícenos, ayúdanos a ser personas usadas por ti, Señor. Gracias, gracias. Amén.